Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Bien, como toda la semana, muy contenta de estar aquí, de estar contigo además y para conversar de historia, que es lo que a nosotros nos gusta. Sí, y hoy día vamos a ir a un siglo que a mí me encanta, pero yo creo que además la gente no dimensiona lo que significa. Sí. ¿Tú qué crees? Por eso, sí, totalmente. Yo creo que por eso es tan importante que hoy día hablemos de ese siglo un poco porque pasan tantas cosas de las que nosotros hoy día pensamos que como que existieron siempre, que la gente siempre vivió más o menos en las condiciones que vivimos hoy día. Pero nada de eso sería posible si no hubiera existido todos los cambios del siglo XIX. Bueno, de hecho, yo me atrevo a decir que el siglo XIX inventa el mundo moderno como tal, o sea, el modo de vivir. Nosotros tenemos mucho más en común con ese siglo que con todos los siglos de la historia anterior. O sea, partiendo por lo que tú dijiste, que damos cosas por sentado. Sí, pues. El mundo era inmenso. Y absolutamente desconocido. Las posibilidades de desplazamiento en la historia eran básicamente la distancia a pie o a caballo. Claro, el mejor de los casos. Con el mejor de los casos. Pero en general era la distancia a pie. Por lo tanto, la primera transformación que uno siempre tiene en mente es la aplicación del vapor, primero, de la fuerza del vapor, posteriormente la electricidad y el motor a combustión, pero una fuerza que de alguna manera genera esto que de alguna forma es independiente de la fuerza humana o animal. Que era todo lo que existía. Y eso, podríamos decir, la aplicación del vapor a los transportes, a la industria, va a transformar el mundo por una parte. Claro, ahí comienza esa transformación en ese proceso, en el fondo que se conoce como la revolución industrial, o como muchas veces se habla de la primera revolución industrial, y ahí comienzan las transformaciones. Y lo que se hace más visible de lo que hablábamos, por ejemplo, de las distancias. Si uno piensa, me estaba acordando, si uno piensa en un personaje como Carlos V, que fue este emperador universal en la época del siglo XVI, que realizó como 27 viajes fuera de España a recorrer sus dominios. O sea, era como Kung Fu Panda. Imagínate lo que significaba eso. Y entonces, claro, cuando ocurre esto, cuando se inicia esta revolución industrial y aparece en primer término el ferrocarril, las distancias se acortan. Y esa es una primera gran transformación. Y luego, cuando estas mismas nuevas fuentes de energía se comienzan a aplicar en otros ámbitos, comienza todo tipo de transformación. Muchas veces yo te escuchaba a ti la frase de decir, sí, antes de este proceso, antes del siglo XIX, toda la gente eran casi todos iguales, pero eran todos endémicamente pobres, unos menos, otros más, pero en el fondo pobre. Y un ejemplo de eso tiene que ver con la ropa, con la vestimenta. O sea, la gente antes de todos estos procesos, con suerte tenía 1 o 2 vestidos. Con mucha suerte, porque hay que pensar que cuando tú piensas en la producción manual, tú tienes que dimensionarlo el tiempo que significa fabricar algo. Entonces, si tú piensas en la ropa, tú tienes que pensar primero, hay que buscar las fibras vegetales, en fin, hay que hilarlas. Eso implica un tiempo, un trabajo. Luego hay que telarlas, o sea, imagínate la cantidad de tiempo, horas, hombres, para poder armar el pedazo de tela. Y luego tienes que confeccionar los vestidos. Por lo tanto, un vestido, si tú lo piensas, porque hay que entender que estos procesos de cambio comienzan desde finales del siglo XVIII, y por lo tanto uno podría decir que hay moda como tal desde finales del siglo XVIII, no antes. Y claro, o sea, confeccionar todo esto implicaba tanta cantidad de tiempo, tanto tiempo hombre, que evidentemente el valor de la ropa era altísimo. O sea, si tú piensas, por ejemplo, pensando incluso ya siglo XIX, pero primera mitad del siglo XIX, cuando Charles Dickens escribe David Copperfield,
cuando este niñito queda absolutamente solo en Londres, abandonado, y decide ir a la casa de su tía, él tenía una chaquetita y va y la vende. La ropa usada era el mercado, o sea, la mayoría de la gente se vestía en la ropa usada, no en la ropa, digamos, de primera mano. de primera Claro, mano. eso O sea, tiene yo sé que que ver hoy día la la nobleza, gente, los reyes. por eso, y sería. la gente considera que hoy día es fashion, ropa usada, pero es una manera distinta, porque no existía la sociedad de consumo, que eso es súper importante comprenderlo. La sociedad de consumo va a surgir y va a ser una consecuencia de la revolución industrial. Pero hay una cosa súper importante, porque una cosa es la aplicación del vapor a los transportes, que achica el mundo, sin lugar a duda, el ferrocarril, posteriormente, si nosotros pensamos en motor a combustión, el automóvil, en fin, todo lo que va a implicar acortar las distancias. Pero otra cosa también, aparte de a la industria, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de fabricación, digamos, en serie y en cantidades como nunca antes había visto. Pero es importante tener en cuenta también toda la innovación financiera, que en general no se tiene en cuenta, y ese es el gran error, porque Marx va a ver esto, y por lo tanto él va a ser un admirador del capitalismo, él va a considerar que el capitalismo es extraordinario, pero que tiene un problema intrínseco porque hace cada vez más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Esa idea de la ley de la plusvalía, esa contradicción intrínseca, según él, que al final iba a hacer colapsar naturalmente al capitalismo, porque la fase siguiente iba a ser el socialismo. Para él era algo que se iba a dar natural. Algo claro, natural. Sí. Pero ahí, en esa idea de que lo único que produce riqueza es el trabajo, hay que decir que no, porque hay trabajo desde la caverna, ¿ya? Y siempre hubo pobreza. Por lo tanto, no es el trabajo, hay algo más. Y ese algo más va a ser esa posibilidad de este gran invento, que podríamos decir no solo el crédito, que evidentemente es importante, el capital, pero también todos los instrumentos financieros que se van a inventar durante el siglo XVIII en Holanda en particular, varios, y que van a ser importados al Reino Unido, porque podríamos considerar que el Reino Unido es como el lugar donde va a partir este proceso y que luego se va a extrapolar al resto de Europa y América, en fin. Claro. Sí, pues eso es súper importante. Otra de las cosas que es interesante también mencionar es el hecho de que, producto de que se inicia esta producción en serie de distintas cosas, o sea, pensemos zapatos, vestimenta, todas las cosas de las que nosotros estamos acostumbrados, eso va a tener como consecuencia también que es precisamente en esa época en la que comienza a aparecer la publicidad, podríamos decir, el marketing, porque había que ofrecer esos productos para que fueran vendidos. Y eso de la mano del surgimiento de las grandes tiendas, o sea, de las tiendas donde ir a comprar, las tiendas por departamento. Y ahí tal vez un elemento clave es la primera exposición universal. 1851 es clave, por supuesto. Ahí está esta idea de mostrar la manufactura al mundo, la manufactura británica, de mostrar el poderío. Es un proyecto político primero. ¿Político para qué? Para dejar al mundo obnubilado. O sea, construcción. Paxton tiene esta idea de construir este Crystal Palace, que además es el primer edificio prefabricado. Claro. Y lo hace en el Hyde Park, y se le ocurre la genial idea, porque Paxton fue brillante. Porque claro, este proyecto estaba, pero ¿cómo lo echábamos a andar? Bueno, simplemente va a incluir como al directorio de este proyecto al príncipe consorte, a Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, que era un enamorado de todos los cambios. Él era un ferviente, podríamos decir, impulsor de esta idea de progreso, y admirador de las ciencias, y por lo tanto él siempre va a estar de la mano y mirando todo lo que estaba sucediendo con el ferrocarril, pero particularmente en el norte. El ferrocarril parte en Inglaterra, primero con un proyecto experimental entre Stockton-Darlington, que posteriormente va a terminar haciendo la primera línea entre Manchester y Liverpool. Y por lo tanto ahí tenemos toda la Stephenson and Sons, que van a desarrollar todo el ferrocarril en el norte. Por otra parte, podemos pensar en la figura de Ishvan Kingdom Brunel en toda la parte sur con la compañía del Great Western. Y por lo tanto, esta transformación que se estaba dando, que no es solamente ferrocarriles, porque es Stephenson el que logra la primera locomotora
viable, que es de Rocket, pero es Brunel el que determina cuánto deben medir los rieles, porque en el fondo todo esto se va estandarizando en el tiempo, porque al principio no, pues, todo lo que se inventa se va a ir ajustando. Después vamos a hablar un poco también de los deportes y eso también, que el fútbol es una de las cosas que siempre se tiene, quién lo inventó, pero hay alguien que lo estandariza y eso es pone las reglas de cómo se juega. Exactamente. Entonces, efectivamente, él era un admirador de todo esto y cuando se sube al proyecto de la Exposición Universal, esto obviamente le da una espalda fundamental y se construye en un tiempo récord. En un tiempo récord incluso hoy día, Sí. este edificio un invernadero. Un invernadero gigante que es literalmente el primer mall de la historia, aunque nada se vendía. Claro. Nada tenía precio. Claro, pero además tenían esa idea de que había que educar a las masas. Por lo tanto, Alberto tiene esa idea cuando de él que hace el discurso de la inauguración, Sí. dice algo así como, o sea, una cosa que es como la confianza, además, como en esta idea del progreso indefinido, porque hasta ese momento eso era lo que primaba. Por supuesto, él confiaba plenamente en eso, pero además tenía esa idea de que había que educar a las masas hacia elevar el gusto. Y por lo mismo él organiza de que hayan días que son los Shilling Day. Ya aparecen los primeros paquetes turísticos. La gente tomaba el tren en Liverpool o un Glasgow, da lo mismo, y por lo tanto tenía el tren, el alojamiento, el ticket a la exposición universal, que estamos hablando de 1851. Y ahí había pabellones por países, donde además se exhibía, incluso hay un pabellón que es curioso, porque aparte de los de la India, porque la idea era educar en la industria. Entonces, la idea inicial era que en el centro estuviera toda la maquinaria, pero no fue así. En el centro van a estar los productos, y van a estar los productos porque solo en un costado va a haber, en el fondo va a estar toda la maquinaria por razones logísticas, por razones de posibilidad de energía, ¿ya? Claro. Y por lo tanto, pero se exhibieron en el fondo los coches, el telégrafo, ya estaba, Wheatstone y Cook van a haber puesto su primer prototipo de telégrafo. 1851, uno no se imagina que en ese momento el mundo entero, Europa, quedó obnubilado y diciendo... Bueno, y esa es la razón por la cual, a partir de ahí, en primer término, todos quisieron tener sus propios palacios, sus propios Crystal Palace. O sea, la idea de copiar... Winter Garden. Claro, de copiar, hacer, que todos los países empezaron a obsesionarse con la idea de hacer exposiciones universales y tener, en el fondo, estas cosas, estas especies como de invernadero y de ir mejorando cada vez. O sea, si el Reino Unido había impactado al mundo en 1851, pues viene una competencia feroz por cuál era la siguiente, cuál era la mejor, y a pesar de que hasta ese momento, de hecho hasta la Primera Guerra Mundial, el centro del mundo, Europa, ya tenemos que Estados Unidos viene detrás y Estados Unidos también entra en esta idea de sus propias exposiciones, pero tal vez va a ser la Francia de París Napoleón, de 1889. claro. Pero es que 1889 era súper importante porque no era solamente entrar en las exposiciones universales, sino que eran los 100 años de la Revolución Francesa. Claro. Y ellos habían construido un relato unívoco en el que esto era sin duda el momento civilizatorio más importante, madre de la democracia, y se habían olvidado de todas las cosas malas. Es más, las habían borrado, las habían barrido y las habían metido debajo de la alfombra, y eso no va a salir en Francia hasta los 200 años. En el revisionismo histórico de los 200 años eso va a aparecer, y hoy día yo diría que el revisionismo lo tiene más que claro. La revolución tiene luces, pero tiene tantas sombras que es un fenómeno inmensamente complejo. Hoy día vuelve a ser una papa caliente. Sí, Que ojo, lo fue desde el momento en que se produce y hasta la construcción del relato unívoco. O sea, en esos 100 años sí hubo gran crítica. O sea, si uno piensa en Edmund Burke, evidentemente queda claro que la visión, sobre todo la británica, era más que negativa. Sí, claro. Pero previo a esa exposición universal de 1889, hay que además, si uno toma el caso de Francia, la Francia esta de Napoleón III, también
queda tan ejemplificado ahí todas estas transformaciones. O sea, por un lado, todas las transformaciones de la ciudad de París. O sea, si uno piensa en el París que uno conoce hoy día o que se puede ver en fotos, el fondo de esas grandes avenidas, los boulevards, la Rue de Rivoli, todo ese Fachada tema. continua. La fachada continua. Todo eso es, en el fondo, este plan liderado por Napoleón III y por Haussmann, que además incorporan nuevos barrios, agrandan la ciudad de París, eliminan, botan ese París medieval, también como una forma de mostrar al mundo que Francia, la Francia del Segundo Imperio, era grandiosa. Y ahí está también la figura de Eugenia de Montijo, que ella va a ser la gran anfitriona de las primeras exposiciones universales que se hicieron en la ciudad de París, en las que, claro, estaba la competencia. De hecho, en la primera que se hace en Francia, la invitada de honor va a ser la reina Victoria. Claro, y ahí va a ir con Alberto de Saxo-Coburgo y de alguna manera van a limar esas asperezas que existían entre Francia e Inglaterra. Si nosotros pensamos de la Revolución y toda la época napoleónica, van a estar en guerra y por lo tanto se va a ampliar el Canal de la Mancha. Con Napoleón III, Eugenia de Montijo, la reina Victoria y Alberto de Saxo-Coburgo, eso se va a unir bastante. Ellos van a ir varias veces y al revés. De hecho, cuando Napoleón III es derrotado, va a terminar en Inglaterra. Sí, pues va a terminar en Inglaterra y de estar enterrados en Inglaterra. Pues Napoleón III, la Eugenia de Montijo y el hijo de... Sí, el hijo que va a morir en la guerra esta con los Zulú. Claro. Una cosa tremenda. Sí, pues, y los franceses hasta el día de hoy no le han dado el papel que le corresponde en el caso de la Eugenia de Montijo. O sea, los franceses se negaron en el momento que ella muere a hacer ningún tipo de tributo o de honores de Estado. Y fueron los ingleses quienes lo hicieron. Sí. Bueno, pero vamos a comerciales y volvemos hablando de este interesante periodo. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del siglo XIX. Estábamos hablando de las exposiciones universales, de la revolución industrial, de la revolución financiera. Y yo creo que también es importante hablar de toda la revolución cultural que va de la mano de los cambios filosóficos, porque sin duda a finales del siglo XVIII comienza la revolución industrial y los cambios financieros que van a permitir este XIX esplendoroso en términos de producción y consumo. Pero también tenemos que entender que el siglo XVIII va a generar cambios en la filosofía, particularmente en esa idea de que la verdad, porque, a ver, si nosotros pensamos en los griegos, la gran idea griega es que la verdad existe y se puede alcanzar racionalmente. Y esa idea va a primar en la filosofía de Occidente. O sea, efectivamente, si nosotros pensamos en la visión escolástica, es la verdad existe, se llama Dios, se llama Dios y se puede alcanzar por la fe y por la razón. Y eso va a permanecer en la filosofía hasta Immanuel Kant. Immanuel Kant va a plantear la verdad puede que exista. Lo cierto es que no se puede alcanzar porque nosotros estamos insertos en un tiempo y en un espacio y esa verdad, podríamos decir, de la esencia, el noumenon, está más allá. Solo conocemos lo que se nos aparece y que se nos aparece aquí y ahora, en un tiempo y un espacio determinado. Y eso implica que yo conozco distinto que tú y todos conocemos distinto y por lo tanto entra la subjetividad y se abandona esa filosofía objetiva que tiene implicancias múltiples. Sí. Tiene, absolutamente. O sea, si uno tiene que hacer... siempre me acuerdo de esto de Julio Retamal y también de nuestro querido Mariano Bartoli cuando enseñan filosofía. Dicen, si uno tuviera que hacer una línea del tiempo y poner
probablemente a 4 personajes que marcan en el fondo la historia del pensamiento. Por una parte, lo primero es Aristóteles, o sea, lo que tú decías, el mundo griego. Después, si nos vamos a la escolástica, Santo Tomás de Aquino. Después, René Descartes, que en el fondo el padre del racionalismo, podríamos decir. Y después Kant. Y después de Kant, que a la grande. En el fondo... Cualquier cosa. Cualquier cosa, claro, porque es lo que tú decías, o sea, efectivamente, a partir de ese momento entra la subjetividad. O sea, mi verdad, la manera en la que yo conozco, como no se puede conocer la cosa en sí, sino lo que se aparece, bueno, puede ser que mi verdad, lo que para mí es verdad, para ti no sea verdad, y que las dos entendamos algo distinto, por ejemplo, de un árbol. O sea, ya no podemos captar a través de los sentidos y a través de la razón lo que es la esencia de un árbol o de una silla. Y entonces, y eso se va a ver reflejado, y hay que pensar que Kant muere en 1804, o sea, a inicios del siglo XIX. Y esa filosofía va a entrar en todos los ámbitos. Y eso es muchas veces lo que pasa con la gente cuando, o los historiadores cuando piensan, o los humanistas en general cuando piensan de que se puede separar la historia de la filosofía, de la literatura, del arte. No se puede, porque están todas absolutamente intrincadas y relacionadas. Y entonces, por ejemplo, cuando esa filosofía entra en el arte, se producen, en el fondo, los grandes cambios artísticos del siglo XIX. No, sin lugar a duda, porque ya no se quiere representar la realidad tal cual es. Claro, ya tampoco tiene sentido. Sí, y además, como se han producido todos estos adelantos, o sea, ha surgido el telégrafo, después el teléfono, y ahí suma y sigue. Para el caso del arte es importante decir que, claro, primero surge esta cosa como el daguerrotipo y después la fotografía, y por lo tanto eso es lo que representa la realidad como es. Sin duda, pero hay un cambio filosófico en el que el artista se empodera en esta visión de que su visión es la realidad en mí. Y por lo tanto, cuando, no sé, por ejemplo, hay cuadros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro. A ver, Chagall pinta en un momento un autorretrato con 7 dedos. Y tú decís, porque está bien, una cosa es cambiar la forma, y otra cosa es cambiar también el contenido. Claro. Tú no tienes 7 dedos, ya, pero él se pinta con 7 dedos. ¿Y por qué no me puedo pintar con 7 dedos? Yo quiero tener 7 dedos. Y el sentimiento, y aquí hay otra cosa que es importante, porque una cosa es lo que sucede con Kant en el ámbito del pensamiento, Sí, y otra cosa es lo que sucede con el movimiento fundante más importante de, digamos, de la modernidad, los creadores de la modernidad, que van a ser el romanticismo, en el sentido de que el romanticismo va a lo que va a ser el romanticismo en rigor, y que va a penetrar incluso el pensamiento. O sea, si uno puede pensar incluso a Hegel como parte de ese movimiento, es de alguna manera reemplazar el ser por el sentir. ¿Ya? Y ese reemplazo del ser por el sentir es un proceso, y es un proceso que hoy, en el siglo XXI, lo vivimos, pero en plenitud. Porque el siglo XIX todavía no se atreve a llegar a lo que hemos llegado hoy día. A los extremos que hemos llegado hoy día. Hoy día llegamos a que el sentimiento impone la realidad, y que no solo alguien siente algo, sino que ese sentimiento se espera que sea reconocido por todos, e incluso por el Estado. Y por lo tanto podríamos decir que hay una involución en el sentido de la racionalidad, porque el sentimiento es muy valioso, es muy importante, es muy respetable, todo lo que quiera, pero no hace la realidad. Y por lo tanto, cuando alguien siente algo que es exógeno a la realidad y quiere que el otro lo reconozca, eso implica un atentado contra la racionalidad misma. Claro, esa idea hoy día de que, bueno, yo me percibo... Autopercepción. Claro, yo me percibo perro, y tú tienes que entender que para mí, yo así me siento y así me veo. Y no, pues. No, pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Claro. Entonces esas dos cosas, por un lado, esos cambios filosóficos, por otro lado, el romanticismo explican en gran medida esta forma de ver, esta forma de sentir, y en la forma en la que se va a comenzar a crear desde la literatura, desde el arte en este siglo XIX. Pero además es importante entender que el abandono de, podríamos decir, de lo trascendente, básicamente del absoluto, como concepto digamos, kantiano, el abandono de eso implica también, porque pensemos en la escolástica, la verdad existe,
se llama Dios. Entonces ahora la verdad puede que exista. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué pasa con Dios? Bueno, Se va saliendo del Kant era esquema. creyente, pero Kant va a decir, bueno, hay que actuar como si ¿Cómo? Dios existiese, pero no tenemos certeza. Claro, y por eso lo Entonces, deja como en el ámbito de la moral. por eso, y ese alejamiento de Dios va a implicar lo que dice Chesterton: cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y por lo tanto, que es bien importante, porque lo que va a suceder en el siglo XIX es que el secularismo, que va a empezar a aparecer y que va a poner en duda la religiosidad y un poco la creencia establecida hasta entonces, va a pavimentar el camino a una religión de sustitución. El hombre es un animal religioso, así como es un animal político, es un animal religioso. La religión es algo que te une, que te religare, volver que a te unir. une y te da sentido y te da propósito. No necesariamente implica Dios. No. Puede implicarlo, pero no. No necesariamente lo es. Entonces, esta religión de sustitución que va a surgir desde el secularismo se llama socialismo. Sí. Y el socialismo es una religión. Y por lo tanto, en el avance del socialismo, el marxismo es una religión también, pero a diferencia del socialismo, que es religioso, el marxismo es religioso y fundamentalista. Claro, eso es verdad. Sí, pues y entonces eso lo vemos hoy día, o sea, estos cambios comienzan a surgir el 19 y se comienzan a hacer patentes en el 20 y hoy día lo tenemos más que establecido en la sociedad actual. Hoy día, claro, yo un poco tomando la división de la historia que hacía Julio Retamal, porque él consideraba que hablar de antigüedad, edad media, edad moderna, que es la división de Keller, que a la que se le agrega contemporánea después, porque Keller es del siglo XVIII, por lo tanto la contemporánea es un agregado después. Esa idea, esa división racionalista es una división arbitraria, como toda división lo es. La Sí, historia no tiene corte. O sea, es un imagínate que continuo. un hombre se acuesta medieval Y se levanta moderno al otro día. O sea, es una No. estupidez. O sea, no hay corte. Y así como no hay cortes, tiene más sentido en relación al pensamiento y a la visión de mundo. Y en ese sentido, él lo divide en el periodo medieval, la unidad de la verdad. Dios se llega Claro, por la fe y por la razón. Las dos grandes Luego vías viene para conocer. la diversidad de la verdad, es decir, la verdad de la fe, la es verdad una. de la razón. Y luego Dos viene verdades. en el fondo la imposibilidad de la verdad con Immanuel Kant No se en puede adelante. conocer, sí. Y hoy día viviríamos en la indeseabilidad de la verdad. Claro. Lo cual creo que tiene un sentido muy profundo, porque hoy día la verdad para muchos es indeseable. El bien también es indeseable en su término objetivo, y por lo mismo la belleza también es corrompida. Claro, porque, o sea, lo uno, lo bueno, lo bello, lo verdadero, ese absoluto, es algo que hoy día decirlo, defenderlo, para mucha gente es como que se siente ofendida, o sea, como que uno fuera como un tradicionalista extremo por defender ese tipo de conceptos de lo que es la verdad, de lo que es el absoluto. Claro, y ahí vienen las discusiones: ¿qué es arte? El arte debe ser bello, el arte debe ser permanente, el arte, ¿qué es el arte? Da para otro programa, por supuesto. Pero... Da para otro programa, sí, pues, y contar la experiencia que tuvimos, por ejemplo, ahora cuando estuvimos en el Guggenheim, que la verdad es que a nosotras dos lo único que nos gustó fue el edificio. Bueno, ahí tenés un tema, un síntoma importante, cuando un edificio supera todo lo que supuestamente se está exhibiendo, ya es complejo. Sí. Porque en el fondo no importaría dónde estén colgadas grandes obras de arte, si uno piensa, no sé, en Goya o en Velázquez, que te gusta tanto a ti, o en el fondo no importa. Es más, si uno piensa en la Sixtina, por fuera, el edificio, Mal, donde uno no se imagina, es horroroso. espantosa. Y por dentro es una cosa que uno dice, es decir, es que un poco lo que pasa en Altamira, una caverna, que es una caverna, pero tú entras ahí y tú dices, ¡wow! La Sixtina del... La Sixtina de la época de piedra. La belleza se importa. Sí. Que la belleza es lo sublime, es esa idea de que es la forma de expresión trascendental. Eso es el arte. Hoy día tenemos un arte inmanente, desechable incluso. Por lo tanto, la pregunta es si es arte. Para mí no. No, para mí no. O sea, esa idea de que cualquier cosa puede ser arte, porque depende No, y cuando de el arte requiere explicación, estamos en un problema. Sí,
Claro. No, O sea, el arte no requiere explicación. Claro, y todos esos cambios parten precisamente en este siglo XIX, parten, no sé, y hay tantos movimientos, o sea, si uno dice impresionismo, postimpresionismo, cubismo, expresionismo, y efectivamente en ese arte tú vas viendo hasta llegar a un arte abstracto, ves cómo se va desapareciendo lo objetivo, la realidad, e incluso poco a poco la belleza, pues, hasta llegar a cosas que hoy día, no sé, un par de rayas y un televisor colgando es arte. Sin duda. Bueno, pero aparte digamos, del arte, estos cambios que tú, digamos, un poco presentaste, efectivamente el siglo XIX es un periodo en que se están produciendo todos estos cambios al mismo tiempo, pero que durante el siglo, si pensamos en Alberto Saxo-Coburgo dando ese discurso, esa idea del progreso, tiene que ver con que sentían que vivían mucho mejor que sus padres e infinitamente mejor que sus abuelos. Yo siempre digo que cuando uno, por ejemplo, hay un libro de la Judith Flanders que es extraordinario, que se llama Consuming Passion, que habla de la creación del tiempo libre como concepto y cómo de alguna manera se van creando pasatiempos, como ese es el concepto. Pero ella parte diciendo que el siglo cambia muchísimo, porque a comienzo del siglo XIX, una persona que era considerada de clase media, una familia que tenía 7 miembros, la herencia era una tetera y 2 platos. Y tú dices, pero eran 7 y tenían 2 platos. ¿Cómo van a tener 2 platos si eran 7? Pero es que lo que nosotros hoy día consideramos normal no era la norma. Las personas tenían muy poco. Hay una serie de Netflix bastante contemporánea, no tan nueva, pero de tener 3 años, 2 años, una cosa así, de Drácula, moderna, un Drácula que viene a hoy día, o sea, el mismo conde Drácula que vuelve a despertar y que llega a Inglaterra hoy. ¿Ya? Y entonces llega Drácula, que pensemos es un hombre del siglo XIX, de Transilvania, pero es un conde, ¿ya? Que efectivamente también lo hacen llegar como a Whitby, o sea, igual como en la novela de Bram Stoker, y llega a la casa de una mujer de clase media baja, inglesa, que de hecho se había comido a un par de personas antes y ella está muy asustada, escondida. Y entonces él le dice, no te preocupes, chorreando sangre, no te voy a hacer nada. Y se ponen a conversar. Y entonces él mira la casa y le dice, usted debe ser millonaria. Y ella le dice, no, yo vivo de la asistencia social. O sea, entonces le dice, sí, pero usted tiene muchas cosas. Sin duda, nosotros tenemos infinitamente más cosas de lo que podría haber tenido alguien de clase alta, digámoslo así, considerado, digamos, de recursos en el pasado. Por lo mismo, porque la posibilidad de producción hace que efectivamente la acumulación sea un algo que el ser humano es un ser que acumula. O sea, sí. Cámbiate de casa y te das cuenta al tiro. No, o sea, la cantidad de cosas que tenés que votar. Yo ayer nomás estaba pensando justamente en eso. Abrí los cajones donde tengo como las cucharas de las ensaladas. Y yo misma pensé, dije, ¿para qué? ¿Para qué tengo tantas? Si nunca, por muchas ensaladas que haga, nunca voy a poder ocupar todas las cucharas. Sí, bueno. Pero mira, vamos y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, junto a Bárbara Bustamante en Radio Agricultura y en Agricultura TV, hablando del siglo XIX y de la sociedad de consumo. Y estábamos hablando precisamente de que, por Dios, que el ser humano acumula. Sí, y todo eso surge a partir de ese momento en el que surge esa sociedad de consumo, en la que surge además, y eso también es fundamental, las vacaciones. O sea, esa idea de que uno puede ir de vacaciones y vacaciones pagadas
Eso no había existido nunca antes en la historia. Es que ahí yo creo que hay un punto súper importante, porque la gente cuando piensa en la revolución industrial, y esto es culpa de la educación, y es culpa de la mala educación, y es culpa de la educación ideologizada. Enseñan la revolución industrial, entonces hablan de la fase 1, el motor a vapor, y la fase 2, combustión, Sí. electricidad, y luego de mencionar los cambios tecnológicos, hablan inmediatamente posterior a eso de la cuestión social. que es ¿Ya? Y el se colateral enfocan- negativo. el colateral de este negativo, proceso. entonces lo peor que le pasó al mundo fue la revolución industrial y por lo tanto se generó esta brecha y esta desigualdad. Lo primero que hay que decir es que antes eran todos pobres y lo que hace la revolución industrial es generar que algunos queden ricos, otros quedan como estaban y surge un nuevo tipo humano que nunca existió, que es la clase media. ¿Ya? Entonces, la clase media implica esta sociedad de consumo, porque el consumo se explica no por la clase alta, se explica en la medida de que las masas, es todo al revés. Mientras más gente salga de la pobreza, más consumidores hay. Así de Exactamente. simple, más segmentación de mercado, eso por una parte. Pero aparte de eso, hay que decir que junto con la clase media y con la revolución industrial, que sin duda va a haber un colateral no deseado, yo no estoy negando, No, ni sí mucho existe, menos, sí. pero lo que va a suceder es que se va a ir generando leyes sociales que va a permitir que esta clase media nueva va a tener recursos y tiempo libre. Tiempo libre es algo que nunca existió. Nunca existió. La gente no diferenciaba el tiempo libre del ocupado. Yo siempre digo que el Padre Nuestro se reza así, porque es danos hoy nuestro pan de cada día. Y eso significa que si yo hoy día no trabajo, no como. tengo pan. La gente, Claro. la preocupación humana era comer. ¿Ya? La preocupación humana, después de la revolución industrial y con todos estos procesos, va a ser otra. Va a ser, es más, esa idea de separar el tiempo ocupado, mi trabajo, de mi tiempo libre, que además va a generar esta dicotomía moderna, contemporánea, de la vida. Mi vida. Yo trabajo para vivir mi vida. Ahora, no son muchas las personas que juntan eso y por lo tanto también se genera un problema de la modernidad que hay dos personas, ¿ya? Dos vidas, digámoslo así, lo que es tremendamente frustrante. Sí, pues yo creo que esa es una de las grandes causas de los estrés, de la depresión, del estrés laboral, de que está ahí como de ser una persona dividida. Una persona es la que va de lunes a viernes y que cumple un horario de 9 a 6 y que probablemente lo hace maldiciendo su suerte, sin hacer de cada día una obra de arte, que esa debiera ser lo que nos debiera, así nos debiéramos levantar cada día, sabiendo que somos uno mismo, o sea, y que el tiempo libre y el tiempo ocupado no se Claro. diferencian. Bueno, yo ahí me considero una afortunada porque yo hago lo mismo en mi tiempo ocupado y en mi tiempo libre. Y es más, quisiera tener más tiempo libre para poder seguir leyendo y estudiando. O sea, uno es, por lo menos, no sé, yo creo que parte de mi esencia es ser historiadora, o más bien, yo diría que ya a esta altura es en realidad amante del conocimiento porque no es solo historia. No es solo historia. No. Es una cosa- Cada vez vamos. No, y todo. Yo ahora, por ejemplo, volví a ver, pagué la suscripción por el RTV Plus, ¿ya? La televisión española. Volví a ver Isabel. Extraordinaria. Extraordinaria. Y además, ¿cómo ocurre el hecho de que cada vez que uno sabe más o que leíste algo nuevo respecto de ella, Entendí distinto. vuelves a ver la serie y dices, no, a ese punto no lo había captado. Y entonces, más aún digo, qué extraordinaria manera de hacer la serie que tiene la televisión española. O sea, realmente es extraordinaria. Y lo he pasado, olvídate de bien. Muy bien. Pues. Pero un Lo poco mismo cuando que- uno vuelve a leer un libro. Cuando Sí, pues. vuelves a tomar un libro y dices, ay, esto estaba en alguna parte. Y no me acuerdo qué estaba haciendo el otro día, preparando una clase. Y fui a buscar precisamente el libro de Julio Retamal, el Después de Occidente, ¿qué? Que la primera vez que lo leí creo que tenía 18 años. Y entonces leerlo hoy día, y lo leí a los 18, lo tomé de nuevo a los 22, a los 25, a los 32, a los 39, a los 42. Y cada vez tiene Ahora. ahora, por eso, los 42 que tengo ahora. La edad es algo subjetivo, es como uno se siente. Sí, pues si no social sentir. Súper pero obvio. jóvenes. Sí, pues. Me autopercibo de. Me autopercibo 42. Le vaya encontrando nuevos sentidos, nuevas lecturas. Sí, sin duda. Bueno, de hecho, en mi club de lectura, yo creo que los libros que yo más he gozado
no son los que estoy leyendo por primera vez, que hay algunos que yo no los había leído y los estoy dando, porque creo que son importantes, nosotros leemos clásicos. Pero aquellos que he vuelto a leer, la sobrelectura, digamos, de volver a leer algo, de reencontrarse, de remirarlo con el hoy día, con la mirada del hoy, ha sido fabuloso, extraordinario. Claro. Me encantó. Oye, entonces, pero un poco claro, lo que te estaba planteando ahí es que se crea el tiempo libre. Y el tiempo libre implica, o sea, a ver, nosotros pensamos en la revolución industrial, pensamos en lo malo, pero la revolución industrial inventó todo lo que nos gusta en la vida. Inventó las vacaciones pagadas. Porque nunca nadie en la vida, nadie tuvo vacaciones pagadas por nadie. Tampoco nunca nadie en la vida tuvo pensiones, ni asistencia social, ni nada de eso existía. Todo eso se inventa precisamente, de hecho, va a ser Otto von Bismarck el primero en inventar ese tipo de cosas, que después en el siglo XX lo van a replicar otro. Pero además van a inventar los pasatiempos. Por eso digo, ese libro de la Judith Flanders es fabuloso. Yo me acuerdo cuando yo lo leí, lo compré porque, no sé, tenía una portada linda. Mira, me comí ese libro. Lo más entretenido que hay, porque habla de la invención de las grandes tiendas, por supuesto, de la sociedad de consumo como tal, de los deportes, del consumo del arte. Y el consumo del arte es algo que también han trabajado harto otros autores. Por ejemplo, uno de los últimos libros, no el último, pero hace como un par de años atrás, Orlando Figes sacó un libro que se llama The Europeans, que es precisamente del consumo del arte, cómo se inventa esta sociedad de consumo del arte, el arte como lo entendemos hoy día. O sea, si nosotros pensamos en esos movimientos, estas vanguardias, que algunos van a vivir penurias, sin duda, pero van a ser exitosos después, pero otros van a vivir vidas de celebridades. Si nosotros pensamos en un Picasso, hay que pensar en ese consumo de arte, donde el artista pasa a ser una celebridad. Eso tampoco existía. Los celebrities son parte de la sociedad de consumo. Si uno piensa en los influencers, que hoy día los tenemos así, el primer influencer va a ser Oscar Wilde. Oscar Wilde va a ser la figura de Liberties. O sea, Arthur Liberties, que va a crear una gran tienda, va a contratar a Oscar Wilde, que además salía con su abrigo de piel de foca. Abrigo de piel de foca, ¿te puedes imaginar lo que es eso? Sí, ¿ya? Y con este look fabuloso. ¿Ya? Y si pensamos en las mujeres, volvemos a la Eugenia Montijo. También, o sea, Louis Vuitton, claro. Surge en el momento en el que se le hacen las maletas para que ella trasladara su crinolina. Que no era menor trasladar una crinolina. No era menor. O sea, claro, yo creo que es una maleta por crinolina. Claro. El echarpe, que era la mantilla española, porque ella era española, y entonces ella la usaba como española. Y en Francia viene la tendencia de que en vez de ponértela en la cabeza, con la peineta típica, te la podías poner en los hombros. No, o sea, hasta el día de hoy. Por eso, hasta el día de hoy. Su matrimonio uno se pone, o sea, acá su pañuelito, su echarpe. Acuérdate de Eugenia Montijo. Me voy a acordar de Eugenia Montijo, me voy a sentir absolutamente Eugenia Montijo. Ahora, y era espléndida. Sí, espléndida. Espléndida. Sí, pues, pero la verdad, claro, surgen estos influencers, surgen estos celebrities, surge este consumo de arte, las grandes tiendas, los deportes. Y en los deportes, ¿cómo se llama la Lily White. Lily White va a ser genial porque él era un hombre que jugaba cricket y él va a hacer primero las reglas para el cricket. Pero después se va a dar cuenta de que están surgiendo los deportes en distintas partes, pero que, por ejemplo, en el caso del fútbol, la gran pugna es si el fútbol se inventó en unos pubs en el sur o en las trade union en el norte. Para ser justo, se inventó en las dos partes. Lo que pasa es que se llamaba fútbol a cualquier cosa que se jugara con el pie y con la pelota. Pero el problema es que eran distintos. Y por lo tanto las reglas eran distintas, las pelotas eran distintas, y si tú los hubieses dicho ya, jueguen entre ustedes, no podrían haber jugado. Entonces, lo que hace Lily White es normar, y por lo tanto establecer las reglas para el fútbol. Establece, por ejemplo, que la pelota tiene que medir tanto, tiene que pesar tanto, ¿ya? Y pone las reglas, obviamente que no el outside, porque esas son cosas que aparecen después, ¿ya? Y hay varias, el ban y todas esas cosas son nuevas, pero él va a crear todas las reglas que permiten poder jugar en equipos en distintas partes de Inglaterra, pero también las reglas para todos los deportes. Y luego él va a crear una tienda
para vender los outfits, digámoslo así, Para cada uno de los deportes. Y esa tienda, si uno va a Piccadilly Circus, hay una tienda gigante que en el fondo mantiene el nombre de Lily White. En realidad hoy día esta está comprada por otra empresa, cuando uno va en la bolsa dice otra cosa, Claro, pero Lily Lily White nombre. es el hombre que de alguna manera inventó los deportes. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, las reglas del box, no las hizo Lily White, las hizo el marqués de Queensberry. Y el marqués de Queensberry era el padre de Bossy, que era el amante de Oscar Wilde, ¿ya? Pero él había inventado las reglas del box. Entonces, es un periodo en que aparecen los deportes y que se profesionalizan los deportes. Porque además podemos pensar también, hay una serie súper buena, muy entretenida en Netflix que se llama El Deporte de Caballero y que habla de la historia del fútbol, porque la historia del fútbol, una cosa es que primero se inventan básicamente las reglas, pero era todo amateur y por lo tanto no se permitía la paga, y eso va a implicar que las trade unions en el norte, efectivamente los obreros, para poder dedicarle tiempo al fútbol necesitaban paga. Entonces va a haber un proceso para finales del siglo XIX que se va a permitir la paga y la profesionalización de los equipos. Entonces vamos a ver cómo se va produciendo este cambio que va del amateur, un poco del disfrute del tiempo libre, al mercado como tal, digamos, profesional ya de lo que es el fútbol, el cricket, el polo, en fin, cada uno de los deportes. Claro. Pero aparte de todo eso, o sea, de todas estas cosas, como de todos estos cambios, que claro, tenemos muchas cosas positivas, tenemos el gran tema, y que es lo que siempre se destaca, que es el tema de la cuestión social. Pero aparte de eso, bueno, en medio de esta idea del progreso indefinido, van a comenzar a surgir también ciertas tendencias que van a comenzar o a sentirse desencantadas de este mundo. En el caso, ponte tú, de España, cuando uno ya llega casi a finales del siglo XIX, o sea, toda esa generación del 98 que habla del dolor de España, como de una crítica, que hay dos Españas, que ha perdido el alma. Lo mismo va a pasar en Francia, con autores que muestran el desencanto, o en el caso de Inglaterra, igual, o sea, ya surgen también va voces. A tener que ver con esto, que el desencanto también va con la idea de la decadencia, porque los decadentes van a tocar el fondo profundo de estos cambios, este cambio, digamos, de la pérdida de la trascendencia, y de querer experimentar el hedonismo más allá de lo, digamos, de lo aconsejable, al punto de perder todo sentido en sus propias vidas, porque si uno piensa en Verlaine, por ejemplo, decía, aquí hay una alternativa, o la pistola o la cruz, lo cual es una cosa tremenda. Y entonces va a venir todo un revival también de conversos. Si uno piensa, el propio Oscar Wilde va a morir en su lecho de muerte católico. Entonces va a venir un ímpetu que va a tornar hacia ese lado, que yo creo que es un poco lo que está pasando hoy, porque efectivamente después de esta vuelta, si uno piensa, es súper interesante todo lo que se produce en el movimiento católico de Oxford durante el siglo XIX, que explica conversiones emblemáticas. Uno podría partir con Oscar Wilde, pero si uno dice G.K. Chesterton, si ahí, bueno, Belloc siempre fue católico, pero hacen ese grupo, pero Graham Greene, si uno piensa en T.S. Eliot. Sí, pues ahí está el gran libro de Joseph Pearce. Por supuesto, los literary converts, los escritores conversos, que es realmente increíble. Pero ese mismo proceso se da en Francia también, y que un poco podríamos decir culmina en lo que tenemos hoy día, en esta deconstrucción que se ha instalado y que terminó estableciendo esta idea de lo políticamente correcto, y que hoy día yo diría viene de vuelta. Y hay voces que han ido surgiendo un poco llamando a considerar ciertos patrones, al menos morales, objetivos. Sí, es cierto. Y un poco como para ir redondeando, porque nosotros siempre se nos va el tiempo, y porque podríamos seguir hablando mucho rato de todo esto, pero además
hay dos guerras que yo creo que son las fundamentales en ese siglo XIX y que son dos guerras que quedaron, en el fondo, podríamos decir, como media obnubiladas. claro, obnubiladas, medias olvidadas, producto de lo que van a ser Las guerras del siglo XX. Las guerras del siglo XX, pero que son dos guerras que son trascendentales. Por una parte, primero, la guerra de Crimea, que ya muestra un cambio absoluto en la manera de hacer la guerra. Sí. Y ahí, de nuevo, recordamos a Figue, ya lo La nombramos una trinchera, vez. de hecho, en la última gran cruzada. Claro, el libro de Figue, en la versión en inglés o en español, una es La Guerra de Crimea, la última cruzada, y en la otra versión es La Primera Gran Guerra, o sea, la primera guerra ya como al estilo del siglo XX. Que aparece la trinchera, que aparecen, bueno, nuevos armamentos, que ya queda claro un poco. Y que se atisba entre el cambio filosófico más el cambio tecnológico aplicado a la guerra, que lo que venía para adelante iba a ser horroroso. Horroroso, claro, claro. Y todo eso comienza a aparecer en esa guerra, y ese siglo XIX probablemente no fue capaz de darse cuenta de que lo que venía era horroroso. O sea, que la aplicación de todas estas nuevas tecnologías a la fabricación de armas, bueno, iba a ser tremendo. También se ven los cambios en las formas de hacer la guerra, las tácticas de guerra. Aparecen los primeros corresponsales de guerra. Sí. O sea, bueno, bastante distinto a los de hoy día, pero ese Robert Fenton con su camioncito, sí, sacaba la foto. Claro. Photographic van. Claro. Y después la guerra franco-prusiana. Sí. Y la guerra franco-prusiana, el resultado de esa guerra va a hacer que surja el que va a ser uno de los grandes protagonistas del siglo XX. Sin la unificación de Alemania, habría sido bien distinta la historia. Exactamente. Bueno, pero nos va a dar para otro programa, para seguir hablando de estos barridos, para poder después situar, esto es como poner la cadena, para después colgar distintos temas en lo que siguen en adelante. Sí, eso podríamos ir haciendo en los programas siguientes. Vamos tomando temas para poder situarlo. Este fue un barrido que nos permite comprender esos cambios de ese siglo que creó el mundo moderno. Gracias, buenísimo. Barbarita. Gracias. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.